Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. España es uno de esos países en los que no se entiende la historia universal. Sí, créanme, sé que la tendencia revisionista está haciendo mucho daño y se nos pinta como un país atrasado cultural y científicamente. Un pueblo cobarde y asesino, al menos eso dicen algunos. Como en todo, tenemos nuestros claroscuros, faltaría menos, pero cuando nos asomamos al abismo del pasado, nos damos cuenta de que prácticamente todo lo que conocemos por los sistemas educativos o grandes medios de comunicación es falso o está pormenorizado. Y digo esto porque en nuestro haber común tenemos desde emperadores romanos a filósofos, grandes conquistadores, mujeres que hicieron épocas sin victimizarse como el feminismo actual, grandes reyes, arquitectos, inventores, en fin, hasta papas. Imagínense si tuviéramos una factoría audiovisual como Hollywood en vez de la que tenemos actualmente. Bueno, no tenemos a Hollywood, pero tenemos muchos escritores que sin esperar nada a cambio trabajan por ese bien común que muchos quieren destruir. Autores que han buceado en nuestra historia sin complejos y que logran traer al presente detalles que se pierden en los anales de la historia. Cuando hablamos de estudios de historia precisamente se suele pensar en obras solo para adultos, pero esto no es solo así. Hoy tenemos con nosotros a dos autores que trabajan para llegar a diferentes públicos y así ayudar a crecer el interés por lo que somos a muchos de fuera y dentro de nuestras fronteras. Comenzamos. Nuestros dos autores han escrito estos libros de la editorial EDAF, son Manuel Ángel Conca, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y otro, Miguel Ángel Ferreiro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sois hermanos, pero casi parecéis. Nos confunden, nos confunden. Sí, bueno, habitualmente, sí. En este caso, el co-creador o coautor de Gestas de España. Así es. En tu caso, autor de este libro, La segunda columna. En tu caso, Manuel Ángel, has escrito más que estos libros. Sí, señor. Has hecho otro libro también para niños sobre Blas de Lezo. Sí. No lo tenemos hoy con nosotros, pero bueno, estos tres libros de la editorial EDAF, la verdad es que son muy interesantes, precisamente por lo que queremos hablar hoy, que es esa forma de llegar al público sobre nuestra historia, nuestro pasado, nuestros grandes héroes. Una pregunta para empezar es, bueno, sois militares, aparte de historiadores, podemos decirlo de alguna Servimos manera. a España de muchas divulgadores, maneras, claro. de muchas maneras. Y esa es mi pregunta, enfocado por ahí. ¿Por qué os habéis lanzado en el estudio y en la promoción de la historia de España? Bueno, yo puedo hablar, si te parece, Miguel, Sí. en primera instancia sobre el proyecto de Gestas de España. Nosotros, cuando lo fundamos, pretendíamos poner en valor pues, las grandes heroicidades, las grandes hazañas de los héroes de nuestro pasado. Nos dimos cuenta, sobre todo, bueno, como bien sabes, nuestro proyecto está enfocado a familias, a gente joven, a un público más infantil, digamos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que los niños conocían enteramente las historias de los grandes superhéroes y superheroínas de Marvel, DC, y dijimos, no puede ser que alguien sepa perfectamente la vida, obra y enemigos de Superman y de Spider-Man y no conozcan pues, a Blas de Lezo, a Gonzalo Fernández de Córdoba. Empezamos así un poquito, hablamos de Agustina de Aragón, de muchos héroes y heroínas, y bueno, se fue expandiendo, ¿no?, nuestra divulgación, y a día de hoy pues, tocamos pues, curiosidades, efemérides, héroes y personajes desconocidos, y todo para poner en valor la historia de nuestro país, que lo has dicho muy bien al principio de la editorial, ¿no? Es imposible entender la historia universal sin conocer la historia de España. Efectivamente. Bueno, mi caso es un poquito más particular porque realmente al pertenecer a las Fuerzas Armadas, la verdad que nos dan bastantes facilidades para poder estudiar. Y yo inicié... Menos mal. Sí, la verdad es que sí. Y pude iniciar mi carrera en Historia del Arte concretamente, allá por el año 2011, y al final pues llegar a terminarla y a plantear incluso una tesis doctoral, que es de donde nace este libro. Tras mi paso por Melilla, he estado 3 años destinado en Melilla, y pude contemplar allí una España diferente, una España africana, pero muy española. Yo creo que por lo menos has conocido gente que ha estado allí, porque has trabajado con legionarios y todo, y te puedan hablar de esa España africana, ¿no? Entonces, yo con mi libro pues he tratado de recuperar esa parte de la historia que, por culpa de mucho revisionismo, parece que nos la van desgajando y nos la quieren quitar, como si España no tuviera nada que ver con África, y es lo que intento recuperar aquí, porque al final hay muchísimas conexiones, no solo en África, ¿no? En toda la historia de España. Decía Ángel Ganivet que la historia de España es como una rosa de los vientos, que varía hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, hacia todas partes, y es verdad, España es un nexo para la historia del mundo, ¿no? Y yo he querido sacar simplemente
lo que nos une, lo que dejamos en África, ¿no?, con este libro. Y nada, y simplemente es eso, era mi base para una futura tesis que yo quiero poder terminar algún día, y también que se sepa que los militares hacemos más cosas que estar de mi meta todo el día, hacer maniobras o en competiciones deportivas. También nos dedicamos a lo de las maniobras, por supuesto. Nos dedicamos también a la cultura. Has dicho lo de la tesis, lo digo para que vean aquí en pantalla. Si esto ya no es una tesis... No. ¿Eh? Ese es el resumen. Al menos es un buen comienzo. Manuel Ángel, estos dos libros, Curiosidades de Historia de España y Gestas de España, están enfocados a un público, digamos, más general, sobre todo enfocado a familias, casi para que los padres puedan enseñar a sus hijos de dónde vienen y qué somos. ¿Por qué ese público? Pues mira, la realidad es que, sinceramente, nosotros a nuestra edad, bueno, pues al final, cuando maduras, al final si te gusta la historia de España, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Y es verdad que hay muchos ensayos muy profesionales y muy completos para gente pues ya más mayor como nosotros, que tiene ese amor por la lectura, pero yo creo que esa partida ya está en parte perdida, ¿no? Hay pocas personas, cada vez más, poco a poco, pero somos pocos los que nos interesamos profundamente por la historia de España. Lo que está aún por verse es la apuesta por las futuras generaciones. Y nos dimos cuenta que en este formato hay muy poco que decir, hay muy pocas obras publicadas. Y tomamos la determinación de comenzar un proyecto educacional, siendo como somos divulgadores, desde la base, ¿no? Para nosotros lo importante es incidir en el infante y, bueno, no está de más significar o proyectar un producto para la familia de forma que el niño conozca, a través de curiosidades, la historia de su legado y sea acompañado por el padre, la madre, quien sea, y bueno, que esa persona también aprenda o recuerde aquello que le explicaron hace muchos años, porque mi padre siempre me lo ha dicho, ¿no? Cuando él era pequeño estudiaba mucha más historia de España en los colegios que lo que se estudia ahora, ¿no? Entonces es un producto familiar y a nosotros nos gusta mucho el pensar que, bueno, que antes de dormir, como así nos manifiestan muchas familias, pues el niño se va a la cama y el padre pues le cuenta una curiosidad o le habla sobre un personaje en concreto, y por eso insistimos tanto en el formato del libro impreso. Por eso son libros de tapa dura, muy ilustrados, muy resistentes a que sean manipulados por los niños, ¿no? Y bueno, es un concepto que a nosotros nos gusta mucho, y bueno, esta última trilogía con edad, falta el de criaturas, que es un poco del folclore, es un libro un poco distinto, pero sobre todo estos de curiosidades, la verdad, están teniendo una muy buena implantación, y bueno, si sirven para proyectar el mensaje, que dentro de unos años los niños recuerden un cariño a estas curiosidades y algunas permanezcan en el psique, pues será un triunfo, un éxito. Y ya que lean el mío. Hombre, claro que sí, ya cuando están grandes, ya leen, yo sé, señor. Sí, bueno, sobre todo para los que tengan ganas de leer, como es mi caso. Personajes, curiosidades, momentos, en el caso tuyo de África, algunos niegan que España existe o ha existido. ¿Cómo lo ves? Sabes, yo normalmente le explico a esa gente que suelta esa afirmación que vivimos hoy en España, ¿no? Y la historia que contamos es la historia de este territorio, hoy llamado España, llámalo como quieras, antes Hispania, España, Iberia, Hesperia o Al-Ándalus, sigue siendo historia de España, ¿vale? Entonces cuando le dices eso ya le rompes los esquemas. Entonces podemos hablar de una España medieval, de una España prehistórica, de una España musulmana, de una España judía, de una España lo que quieras, pero para mí yo siempre que hablo de la historia de España uso el término España. A mí no me... Yo creo que el que lo intenta maniquear es el que le molesta la palabra. Sí, no como un España. término exclusivo, sino al revés. Efectivamente, efectivamente. Y yo hablo aquí de historia de España desde el mito, porque precisamente el título, la segunda columna, hace referencia a ese mito de Hércules, cuando separa los dos montes que están ahí en la portada, ¿no? El estrecho de Gibraltar separa el monte Ávila y el monte Calpe, llamados así en la antigüedad, que uno es Gibraltar y el otro sería el monte Hacho en Ceuta. Cuando lo separa, él coloca dos columnas, una la coloca en Ávila y otra en Calpe. Calpe es Gibraltar, y curiosamente la única de esas dos columnas, que para mí es la segunda porque lo narro desde España, ¿no? La única de esas dos columnas que hoy es española es la africana, ¿sabes? Porque la primera está ocupada, ¿no? Es curiosísimo, es verdad. Entonces, Además, sí, ese es el término, está ocupada. está ocupada, efectivamente. Yo, por eso,
procuro ser muy cuidadoso con la terminología. Al ser también historiador, pues intento utilizar los términos correctos, y el término España no es incorrecto, por mucho que me lo quiera. España no existe, la España romana no es España. Pues claro que es España. Es la historia de España. ¿Cómo se llama este territorio hoy? España. Pues los territorios amplían, se encogen, forman parte entidades culturales, otras. Hablamos de la historia de España. Es que no, yo a veces es que no lo concibo. Hay cosas que uno no sabe explicar. ¿Por qué reniegan del término? Pues no sabes cómo explicarlo, porque es tan ridículo e ilógico que es que no merece la pena ni siquiera discutir con esa gente. Es que algunos dicen que España no es un territorio, sino es un concepto, ¿no? Lo digo porque tanto estamos hablando de la España africana, como mucho de lo que hablas aquí, sobre todo de los antiguos territorios de ultramar. Y digo territorios porque no eran colonias, señores, hay que decirlo todos los días. Es importante. No eran colonias. Por lo tanto, eso, a través de personajes veis que hay gente de otras razas, de otras culturas, incluso en su momento de otras religiones que han colaborado en lo que hoy conocemos como España. Efectivamente. Eso rompe un poco el mito de esa España excluyente, racista. Lo digo que en algunos libros hoy en día de los niños nos enseñan a los reyes católicos como islamófobos. Sí, mira, lo hablábamos hoy, sí, justamente estábamos hablando del 2 de enero, del día de la toma de Granada, ¿no? Que yo decía, dice, ostras... Eso te toca de cerca. Sí, me toca muy de cerca, como granaíno, además me duele dentro, me duele. Debería de ser celebrado por toda España, porque el 2 de enero de 1492 lo que se tiene que celebrar es el nacimiento de esa España inclusiva. ¿Por qué? Porque las capitulaciones que firman los reyes católicos eran inclusivas. Se permitía a todos los granadinos conservar su lengua, su religión y sus tradiciones. Lo único que se incorporaba a ese quinto reino de España, que faltaba conquistar, el de Navarra, por cierto, era esa cultura que traían los castellano-leoneses y el cristianismo, ¿no? Pero jamás, mientras duraron esas capitulaciones, se intentó ni siquiera esas conversiones forzosas que luego llegarán con el cardenal Cisneros. El confesor de la Reina, Hernando de Talavera, comenzó a dar misa en árabe y comentar a sus feligreses que empezaran a hacer catecismos en árabe para intentar convencer a esa población granadina de que se convirtiese al cristianismo de forma voluntaria, porque estaba prohibido la conversión forzosa. Entonces, lo decimos que es algo también muy católico, el hecho de decir... Efectivamente. Eso es bonito. Al final, cuando hablamos de los reyes católicos, a pesar de lo famosos que son figuras muy infravaloradas. Sí, y sobre todo Isabel. El caso de Isabel es alucinante, ¿no? Una persona que proyecta... que defiende, ¿no?, a los nativos americanos de esa forma, ¿no?, con esa garra, que es una de las precursoras de los derechos humanos, al fin y al cabo, con las leyes de Indias, y tiene una tradición, tiene una actuación totalmente muy cristiana, muy católica, que es no imponer nada por la fuerza, a pesar del contexto histórico, fíjate, ¿no? Y cómo consigue, gracias a su buen hacer, que España realmente sea un crisol de culturas. Que no quita que la fuerza se usara cuando había que utilizarla. Sí, hay una especie de fobia a la violencia. Pero ella siempre procuró esa convivencia, porque cuando la convivencia se rompe es cuando ella deja de gobernar, hacia el año 1500, 1498, así que ya Fernando toma él la iniciativa, y ya es cuando entra el cardenal Cisneros en Granada y empieza todos estos problemas de los moriscos, la Inquisición y tal. Y en mi investigación también he sacado legislación de Isabel la Católica en el primer puerto que toman en África, que es Santa Cruz del Más Pequeño, el futuro Ifni, o bueno, será la raíz del futuro Ifni. También ella emite una legislación para proteger a los poblados, a los aduares y a las cávilas que había en la zona, que no fueran asaltadas por los canarios que hacían algaradas, salían de Fuerteventura y llegaban a la zona continental y hacían algaradas y asaltaban esos aduares. Además se conservan protestas de los canarios porque sacaban bastantes beneficios de eso. Y Isabel es la que dice que no, que hay que proteger el comercio y hay que proteger a esa gente que pueden ser posibles vasallos de España. Y es proyectar ese catolicismo, ¿no?, esas enseñanzas católicas, que al final es buscar una unidad y nunca por la fuerza. Pero es triste lo que decías, Javier. Es triste lo que decías, que al final el término España dura tanto a las personas. Dura tanto. A nosotros nos pasó cuando fundamos Gestas de España, ya hubo gente que nos advirtió, ojo con el nombre, ojo con el nombre, que estáis poniendo España en el título del proyecto. Y digo, ¿y qué tiene de malo? Si España es lo bonito, no es un concepto, es un crisol de culturas, de heroicidad, es
es nuestro legado, es nuestra herencia, y nosotros tenemos que que somos. proyectar el término, tenemos que proyectar España, historia de España, y tenemos que En mi caso, sentirnos bueno, tengo orgullosos. sangre vasca y también tengo familia catalana y da vergüenza porque dice, claro, fueron no digo fueron, pero fueron dos pueblos que participaron en sus momentos para hacer mucho más grande lo que hoy es España. Es decir, que, como decía Unamuno, ¿no? Soy doblemente español por ser vasco y español. Lo mismo también con catalanes. Habéis contado algo interesante, bueno, esto de todo lo que hemos hecho, ¿no? Que yo creo que también se ve en los libros, y que hoy en día muchos entienden que los avances que existen son únicos y exclusivamente franceses, alemanes y anglosajones. Cuando documentáis que hay muchísimos inventos, muchísimos personajes que anticiparon lo que hoy se conoce como el primer momento de X cosas, ¿no? Véanse derechos humanos, véanse inventos, tecnologías, que quizá en su momento no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Y también es cierto que, bueno, como dice también Villarroca Barea, cuando tú eres el imperio, ¿no? Eres el culmen de la civilización, no te preocupas de los enanos. Pero ahora quizás sí que haga falta de preocuparse, no de los enanos, sino de lo que hicimos en su momento. Podemos hablar claramente de una colonización cultural anglosajona en lo que nos toca a nivel europeo. ¿Por qué creéis que ha ocurrido eso a nivel interno? Es decir, ¿por qué no hemos sabido defender cuando había que defenderlo lo que hemos hecho? Sobre todo que vosotros sois militares y se han pagado con sangre y sudor y lágrimas mucho de lo que hemos conseguido. Y si veis que obviamente hay una corriente muy a favor de ese revisionismo positivo, pero también negativo, ¿cómo puede afectar eso a la posible descolonización cultural que sufrimos? Ese es el grave problema que tenemos de el intento por ocupar nuestra historia. La desgajamos, la revisamos de una manera... No está mal, el revisionismo no es malo. Siempre es bueno coger las fuentes, revisarlas y volverlas a plasmar. Yo es lo que he hecho. Yo no pensaba hacer revisionismo porque lo consideraba pues un concepto, digamos, yo no quiero revisar, quiero plantear las fuentes, quiero volver... Y me decía digamos, Felipe Vidales, que es el doctor que me estuvo revisando un poco lo que yo plasmaba en el libro, y dice, sí, tú estás haciendo revisionismo, no es malo el revisionismo, es replantear las fuentes. Lo que es importante es hacer ese revisionismo buscando esa visión de conjunto de la historia de España, no un revisionismo negativo que desgaje todo, que lo abandones trozos de la historia y al final venga otro y la ocupe. Nos ha pasado, por ejemplo, lo hemos visto en el Mundial con Marruecos, que yo veía los tweets en Facebook y tal, como si Marruecos hubiera hecho algo aquí, como si la historia de Al-Ándalus, esa España andalusí, tuvieran ellos algo que ver. No, señor, no tienen nada que ver. Y esa historia la hemos abandonado y ellos han venido a ocuparla. El otro día discutía en redes sociales también por poner una foto de la Alhambra de Granada y decían... Yo no sé de dónde eran, de Emiratos Árabes. Ay, mira que ahí estuvimos nosotros. Y dices tú, ¿pero qué nosotros? ¿Quién? Estuvimos nosotros. Estuvimos nosotros. Los árabes del Emirato de... ¿Dónde? ¿Los cataríes estuvisteis aquí? ¿Quién son? Esa es nuestra historia. Si no fuera por el petróleo te voy a seguir yendo a camellos. Sí, hombre, seguro, y viviendo, vamos, debajo de una palmera. Pero... Al final lo que has dicho es importante, ¿no? El tema es, me has dicho, ¿cómo ha podido pasar esto, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Y al final... Que nos la ocupen. La comunicación tiene mucho que ver en esto. Lo hemos comentado antes y tú en el editorial lo has mencionado muy inteligentemente. Si tuviésemos una producción como la de Hollywood, ¿no? Sí, luego quería tocar eso, sí, porque... ¿Qué habría sido de nosotros? Y al final es eso. Hemos tenido una manía muy absurda de importar a España todo lo exterior. Lo de fuera, sí. Las películas de Hollywood, tal. Bueno, y yendo atrás, los afrancesados, que parecían que era... Efectivamente. Digo, aquí no había un pensamiento propio, que no lo había. Entonces, al final, cuando tú asumes todas esas tendencias, por ende, empiezas también a asumir el discurso de esos contextos. ¿Qué ocurre? Si ellos tienen una versión distinta de la historia, que ojo con las versiones, que efectivamente el revisionismo, lo que tú quieras, pero al final la historia es una materia sagrada. La historia ocurre como ocurre, solo ocurre una historia. Tú la interpretas como quieras, pero los hechos son los hechos, ¿no? Si ellos ya exportan y nosotros aceptamos una visión distorsionada de la realidad, pues pasa lo que pasa, que eso con el paso del tiempo va echando raíces, ¿no? Sí, cree uno que no, pero al final sí. Gracias a Dios, a día de hoy, poco a poco, con las nuevas tecnologías, con los canales de comunicación, no hablo solo de redes sociales, sino de, por ejemplo, él tiene una página Reto Histórico que tiene 200.000 visualizaciones al mes, tiene mucho movimiento, se pone en valor la historia
como debe ser realmente. Tenemos grandes amigos divulgadores como Darío Madrid, Javier Santamarta, mucha gente que está haciendo una gran labor en redes sociales e intentamos dar esa batalla cultural que hasta el momento pues no se estaba poniendo sí, en la comunicación, seriamente. En la comunicación y saltarnos, digamos, lo que es el academicismo, ¿no? Un poco, que está ahí anquilosado. Muy endogámico, sí. Y es necesario. Es más, mi libro parece que es un ensayo denso, pero en la editorial... Denso es, ¿eh? Bueno, es denso por espacio. Denso en la editorial en la editorial nos dicen que sea divulgativo. Y yo he tratado de eliminar ese lenguaje academicista, ese lenguaje que hace que la gente no entienda las cosas. Por ejemplo, en la Edad Media, en nuestra historia, tenemos muchos nombres en árabe. Si tú haces caso de lo que hacen en la academia, que es poner acentitos por todos lados, no sé si los has visto alguna vez escrito con 2 puntitos, ¿verdad? Lo que haces es que la gente ya ni lo lea, eso. Entonces, tienes que hacer como hacían en el siglo XIX y poner los nombres. No es lo mismo que yo te ponga Abderrahman que te ponga Abd al-Rahman con 50 cosas, ¿me entiendes? Eso es divulgación, ¿vale? No tiene por qué ser, no tienes por qué estar faltando al rigor, ¿no? Al rigor histórico, que es lo que hace Manuel Ángel en sus libros, ¿no? Y yo intento, al final hacemos una especie de sinergia, yo intento copiarle a él, bueno, a ti no, a Fermín, que Fermín es su historiador, ¿no? Y hablo mucho con él y tal, y él es capaz de condensar, sin fallar al rigor, y hacerlo divulgativo. Y yo intento un poco también hacer lo mismo, ¿no? Y esa divulgación es lo que tenemos que transmitir en la comunicación, ¿no? Y saltarnos un poco el academicismo sin faltar. Lo que está claro que hay que agradecer que vosotros, por ejemplo, nos deis voz en un programa, porque es otro medio de comunicación, forma también parte de la comunicación muy importante, además todo lo que sea televisión, tú sabes que siempre es muy importante, ¿no? Llama mucho público, y que tengamos la oportunidad de poner en valor nuestro punto de vista y exponerlo a toda vuestra audiencia, pues nosotros lo agradecemos enormemente, y más en un formato tan amistoso como es este, ¿no? De eso os quería, bueno, de las tecnologías, precisamente las mencioné antes. Cuando ves otras cadenas de televisión, no hace falta llamarlos, no hace falta poner nombres, porque más o menos creo que todo el mundo tiene una imagen de lo que quiero decir. Hay datos que se dan completamente falsos y que no hay nadie que lo desmonte, ¿no? Sí, sí. A mí me llama la atención cuando en debates, cuando se hablan de cosas importantes, nunca hay un historiador, o si está el historiador, está el típico historiador subvencionado para decir lo contrario. Y aquí siempre digo, ¿no? Cuando un profesor mío, Togores, en su momento siempre me decía, no, claro, es que Javier es un historiador de la vieja escuela, ¿no? De libros y fuentes. Dice, es que claro, la historia está en los libros. Ya está, ya sí, está muy bien, ahí está. Pero claro, estamos ante una generación o generaciones que primero no leen, son incapaces, no se concentran. Y luego es cierto que explicar las cosas en un tuit, en un vídeo de 1 minuto, en un vídeo, incluso en YouTube quizá algo más, pero claro, depende también cuando, como lo que estáis comentando, ¿no? España parece que molesta, y sobre todo porque el pasado, queramos o no, es un impulso civilizatorio que es el cristiano. Podríamos haber sido otra cosa, pero hemos sido. Sí, es así. ¿Cómo veis que esto puede ayudar a llegar a otros sitios? Hay buenos canales, están funcionando, pero por ejemplo también el documental este de España en la primera globalización, una auténtica barbaridad preciosa en el sentido positivo, no ha sido ni siquiera mencionado en los Goya, ¿no? Ni siquiera contaba. Cuando ha sido crowdfunding, es decir, que estamos viendo, con eso que la pregunta, ¿no? Estamos viendo que por un lado la élite en el sentido negativo de la palabra están yendo por un lado, pero el pueblo en general, cuando hablas con cualquiera, que no esté ideologizado malamente, valora lo que hemos sido, valora lo que somos y lo ve muy positivamente y que está trabajando para contrarrestar. ¿Cómo veis eso que vosotros trabajáis, obviamente, en este ámbito y quizá también lo habéis sufrido? Pues aprovechando un poco la percha religiosa que me has dado, es un poco el combate de David contra Goliat, ¿no? Nosotros estamos ahí intentando abatir al gigante y lo acabaremos consiguiendo, ¿no? Porque al final es lo que te decía, cada vez somos más usuarios los que nos sumamos y establecemos, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Hay como una élite en el sentido negativo de la palabra, como bien decías, ¿no? Como personas con muchos recursos o productoras o gente con muchos recursos que intenta hacer calar su mensaje, que sería el Goliat. Nosotros estamos con nuestra onda intentando combatirlo, pero cada vez somos más. Y al final yo creo que el futuro o el objetivo a medio plazo pasa por hacer lo que hacemos Miguel y yo, ¿no? Sinergias sí. De proyectos que somos más pequeñitos, pero poco a poco vamos sumando, ¿no? Porque al final si en lugar de un programa de televisión o un espacio informativo que luego pone cosas
negativas, como pasó hace poco con la primera vuelta al mundo del Elcano, ¿no? Sí. Que proyectaron un mapa que no seguía la ruta del Elcano y decían, pero caballero, ¿por qué pone usted esto? ¿No? Como eso muchas cosas, que no en hay cuentas nadie... oficiales, Claro. cuentas, claro, o fomentar, comentabas tú con el tema de los documentales. Bueno, lo de Sin Límites, por ejemplo, también fue un escándalo total. El trato que se hizo a la figura del Elcano en la serie Sin Límites fue Sí. escandaloso. Sí, incluso que no haya- lo cultural, ¿no? Digamos, las series, que al fin y al cabo es lo que ve la gente, ¿no? De datos falseados, una imagen, eso, como dice la editorial, dantesca. Bueno, exagerado. Que obviamente que nadie quita que, no, Pero es que hay lo- personas malas en nuestra historia, como en todas. Y ha habido errores, y ha habido aciertos, pero la imagen que se sigue dando, al menos desde... Es que se busca dar Desde esta jauría mediática, ¿no? de la socialité, de la izquierda caviar, es esa España oscurantista por religiosa. Oscurantista, sí. Pero claro, luego te vas al pasado, te vas a los libros y dices, pero si para tenemos... nada, claro. Ya me gustaría a mí Yo tener creo que es la historia más el rica mínimo del conocimiento mundo. de lo que tenían esta gente en su Sí, época, sí. ¿no? La historia de España es la más rica del mundo, sin duda, ¿eh? A lo mejor para mí, pero es que lo veo así. O sea, ni Estados Unidos tiene... O sea, nada tiene una historia como España, Esto, claro, ¿sabes? imposible, El imposible. edificio más antiguo que están todo el día... Claro, ni no sé, rascando con los pajas indígenas mentales con eso, americanos, bueno, ¿sabes? es imposible. Que los exterminaron. Aquí, es como España, no hay nada. Yo me acuerdo en un viaje a Italia, bueno, no es España, pero bueno, fuimos hermanos y somos hermanos por Mediterráneo. Me acuerdo que estaba con mis padres en estos edificios derruidos, en antiguos romanos, y me acuerdo que yo tenía 16, 15 años, se me acerca un americano y me pregunta, ¿no? Dice, ¿qué tiempo tiene esto? Y yo, pues mira, esto 2000, esto 1000 y pico, esto casi más de 2000. Y decía, ¿cómo? Y se iba corriendo a sus colegas a explicarles, porque claro, el americano, con perdón del americano, ¿no? El típico Sí. turista que viene aquí, ni siquiera concibe lo que hay debajo de No, claro, debajo, capas, de debajo, capas, de debajo, capas, de debajo, claro. ¿no? Son sociedades muy jóvenes que piensan que han llegado aquí y han conquistado y ya está. Pero claro, cuando te asomas a ese abismo, ¿no? de la historia, Y más en la lo primero que haces es Mediterránea. marearte, Sí. porque dices, ¿cómo? Y ves un poco los estratos de la historia, ¿no? Y de dónde venimos y qué somos. Y eso Mira, sí que a un joven, quizá a los chicos más jóvenes, ¿no? que les rompes con lo que les enseñan, pueden, bueno, pues decir, oye, la historia es mucho más de lo que me están contando, y quizás sea un camino por el que empezar a amarla, ¿no? Y amarse a sí mismo, que yo creo que también hay un problema ahí Sí, es un poco, de endofobia. Es un poco. Sí, sí. La xenofilia como contraposición a la endofobia, ¿no? Me hace gracia que digas esto porque justamente un gran amigo mío, que es capitán de OSAFA, vino de intercambio aquí a España y estuvo un año. Y bueno, pues se pasó todo el año viajando por España para ver castillos. Solo quería ver castillos. Y le decimos, Michael, vamos a, no sé, vamos a este sitio. No. Quiero ver castillos, porque para él era alucinante, ¿no? Tener la oportunidad de ver un castillo en persona para él era alucinante. Y se pasó todo el año viendo castillos por España, porque allí obviamente no era posible. Pero un poco para cerrar lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que al final sí, es una batalla que hay que dar, pero creo que la estamos dando bien y que poco a poco es un combate... A veces desespera. Sí, a veces desespera, pero bueno, lo estamos se haciendo intenta, bien, ¿no? sí. Lo estamos haciendo bien, y es verdad que, por ejemplo, cuando se lee lo de Sin Límites y se habló de que la figura del Elcano pues era, decir, que el actor por ahí decía que quería plasmar un Elcano ateo, ¿no? O decía que él no veía así al personaje, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, nosotros rápidamente saltamos a la palestra y sí dimos esa contraargumentación y dijimos, pero caballeros, lo primero que hizo Elcano cuando se bajó del barco fue hacer una procesión para dar las gracias, ¿sabes?, con todos los supervivientes, ¿no? Intentamos dar la batalla. Cortés, cuando vino, se fue al monasterio. Efectivamente. O sea, nosotros damos la batalla y poquito a poco vamos sumando entre todos y vamos consiguiéndolo, creo yo. Sí, la lástima es eso, que se busca siempre a la hora de hacer divulgación de primera, podríamos decir que es, ¿no?, una serie de televisión, una película. Tiene asesores, pues yo conozco gente que ha asesorado. Yo cuando estaba en Melilla, la Asociación de Melillenses, que hay historiadores y gente, vino la productora que hizo una serie, creo que se llama Tiempos de Guerra o algo así, que estaba basada en la época de los años 20 del RIF. Los asesoraron bien, me consta, y luego hicieron lo que les dio la gana. ¿Sabes? Pintar a los oficiales de borrachos, la tropa de tirada, que trataban mal a los rifeños. Hicieron lo que les dio la gana, porque es que si no, no tiene que vender, tiene Claro, que meterle entonces tienen que hacer estas cosas que al final, pero dices tú, cuando lees la historia de verdad, pero si esto es una película, lo del Elcano, si esto es una película de por sí, ¿por qué me quitas esto? Le quitas esencia, o lo que pasó también con lo de los últimos de Filipinas, hicieron lo mismo. Sí, además que con esta Adaptaron unos película te queda esa personajes. sensación de, bueno, que realmente lo que te están transmitiendo es ¿para qué? ¿No? Todo Claro, esto, ¿para es que qué? su mensaje cala, y eso no fue lo que pasó. Que la historia, vale, la historia
decías tú, es la que es. La historia es la que es, no la que nos cuentan, por cierto, ¿sabes? Porque cada uno lo cuenta de una manera, entonces, bueno, y quieren meter esos mensajes al final con calzador. Pero cuando empiezas a revisar, por eso es importante el revisionismo, y vas a esas fuentes, a esa prensa, a esa tal, dices, pues si esto no, ¿qué me están contando aquí estos? ¿Qué se están inventando? Y encima tú lo lees y dices, es mucho más épico, ¿sabes?, que lo que me quieres tú vender. Estas gestas, lo de bajarse y hacer una procesión, digo, hay que tener ganas de bajarse del barco y hacer una... Famélico, perdido. Y se hace, y eso porque no puede ser también épico, ¿no? Es parte de la historia. Bueno, sé que no podéis hablar hasta cierto punto por vuestros cargos, pero quizá en España de lo poco que queda como reserva espiritual es el ejército, a pesar de que se le intenta cortar las cabezas constantemente. Habéis dicho antes que desde vuestras filas se os ha ayudado mucho. La historia de España es la historia también militar, de alguna manera. ¿Cómo vivís eso vosotros como soldados? Pues la verdad, mira, como militar, yo estoy muy orgulloso obviamente de mi historia militar, las cosas como son. Al final, como bien dices, igual que no se puede entender la historia universal si la historia de España, no se puede entender la historia de España si la historia de los ejércitos. Y bueno, fomentar la cultura de la defensa es una misión también que forma parte de las Fuerzas Armadas y en la que yo por lo menos me siento muy apoyado. Sí. Nosotros en mi caso, el Ejército del Aire, ponemos mucho en valor, ¿no?, nuestra tradición y nuestros valores, nuestras virtudes y la tradición militar. Y bueno, también hemos intentado hablar de ella en estos libros, ¿no? En España en el mundo y en Curiosidades para leer en familia, en Curiosidades de la historia de España, hablamos también de la historia de España. Obviamente no todo lo que recogemos en estos libros es historia belicista, aunque te voy a decir la verdad, yo cuando vi por primera vez el título de la segunda columna, pensé que era una columna de caballería o algo así, ¿no? Claro, porque al final la historia de España está tan íntimamente... Claro. La quinta era la mala. Pero es verdad que lo ves tan relacionado con el ejército de la historia de España que te suena directamente a eso, ¿no? Al final, construir un imperio como el español no se puede construir. Pero también una cosa, que valorar el ejército no significa que seas un belicista, que claro. Creo que es una imagen que desde ciertos sectores se intenta... Un país tiene que tener un ejército. O sea, por muy comunista que sea, yo muchas veces le digo a algugo que dice... Y ojo que los comunistas son los primeros en armarse. Claro, yo si fuera comunista estaría todo el día en el Bolshoi, ahí, ¿no? Como que son los soviéticos basaron su nación en el ejército, ¿no? Entonces, bueno, el ejército rojo era la columna. Claro, es un poco la representación del pueblo. ¿No? Lo que iba a decir yo también sobre el tema de la cultura de defensa y la historia, que no podemos evitar hablar de historia militar porque es que lo mamamos desde las 8 de la mañana, en la hora de la bandera, se leen las efemérides, ¿sabes? Que son efemérides militares que, quieras que no, te van calando ahí y te hacen reflexionar y te hacen a lo mejor buscar un poco más de información, y muchas veces artículos que solía hacer yo para mi página y tal, van referidos a esas efemérides, y vosotros también las ponéis. Nosotros las efemérides militares, yo llevo 22 años de mili, 22 años leyendo esas efemérides en la orden del día. Es lo que decía al principio, ¿no? Es decir, que hay héroes y gestas de héroes desconocidos, que quizá no sean héroes como en el sentido que tú decías de Marvel, ¿no? Superhéroes, pero es gente anónima que si no se la recuerda, ha muerto. Y gente que ha dado su vida, que ha hecho, bueno, hablamos de la conquista, por ejemplo, de México, ¿no? Subir al volcán, que nadie había subido porque era donde vivían los dioses, la conquista de Tenochtitlán, la conquista de Perú, y también en África, ¿no? Y ahí claro, el África es la gran desconocida, porque la gente piensa en África, árabes y negros. Los árabes están en Pero Arabia, antes, ¿no? ¿qué había ahí? Antes estaba el Imperio Romano, es decir, que todo el Mediterráneo, cuando dicen Mare Nostrum, ¿no? Era un mar que nadie malentienda, racialmente era europeo, ¿no? Era caucásico. Luego vinieron las conquistas árabes, destrozaron todo lo que había, conquistaron todo y racialmente lo dieron la vuelta. Cuentan, y lo que quieren vender ellos también. Pero claro, es que ahí es donde dices, es que no solo España, ¿no? Roma estuvo en África, y África también es un crisol de diferentes razas y culturas, ¿no? Sí, el Mediterráneo en sí, el Mediterráneo es la esencia de Europa, además, y nosotros somos el nexo de unión de esa Europa mediterránea, de esa Europa esencial, y España lo exporta a América, ¿sabes? O sea que España es muy importante en la historia. No sé por qué se empeñan en revisar para romper, para repartir nuestra historia por ahí, para que se la vayan quedando hay otros. gente que no tiene interés en que
No, que sepamos quiénes somos, porque ya no. lo que decía Kissinger, ¿no? No me interesa una España Hay unida cosas, porque es una hay España cosas, fuerte y no. hay cosas épicas, como hablabas tú, de esas conquistas militares, y hay cosas pequeñitas, muy importantes, como por ejemplo, en África, si no es por los padres trinitarios, no tendríamos Cervantes. Son quienes rescatan de Argel, es verdad. ¿vale? Esas cosas pequeñitas también son importantes en nuestra historia, no son esas grandes gestas, ¿sabes? O esas viajeras que hablabas tú en tus libros, que yo las puse también en el mío, ¿no? Esas viajeras hispanas que viajan por... Y luego de humanidad, que hay ejemplos en los libros de humanidad, de que a pesar de esa forma de ser un caballero antiguo, ¿no? De valorar al adversario, a pesar de vencerle, no humillarle, incorporarle, Sí, ¿no? Hablamos, eso es por muy ejemplo, de español. oficiales negros y oficiales indígenas en nuestras tropas, en nuestras filas, que también han conformado, a día de hoy sigue habiendo, creo que es un marquesado de Moctezuma, si no me equivoco, y también del jefe inca, ¿no? Hablando, decías ahora Europa, preguntas que sé que a veces resultan un poco complicadas de responder, pero España tiene que mirar, España es Europa, o cuando dice que África empieza en los Pirineos, que decían los franceses, quizá no sea un insulto. No, no lo es. Y sea todo lo contrario, a pesar de que ellos lo utilicen de una forma racista, ¿no? Que África empiece en los Pirineos, quizá hasta diga, oiga, pues es que África es mucha cosa. Lo que pasa es que hay que entender África. Hay que entender África. Que no solo es un compendio de... No, África de fue tribus. el granero de Roma, ¿no? África fueron las tierras más ricas de Roma, esas provincias africanas. Ni más ni menos. Sí, claro, efectivamente. Y aparte, Roma lo entendía también la Mauritania Tigintana unida a Hispania. O sea, eran riquezas comunes, ¿no? Esa toda franja del norte de África. Los Omeya, cuando avanzan desde la zona de Siria, tienen que ir derrotando a esos reductos que se llaman mauro-romanos, que tú investigas en las historias de los países actualmente del norte de África, como Argelia, que he intentado yo buscar en archivos, o Túnez, y no encuentras absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eran pueblos cristianos, y para ellos no existe. Entonces, también renuncian a esa historia, para ellos empiezan cuando llegan los Omeya y conquistan, pero estuvieron más de un siglo atascados en las zonas de Argelia con los reinos mauro-romanos, que eran ejércitos romano-bizantinos, ¿vale? Que luego se van desplazando hacia el este. Algunos se quedan, que lo hablé con Manuel Ángel hace poco, en la zona de la actual Melilla, fundan un emirato, llamado Emirato en las fuentes árabes, que sería un reino por donde los Omeya no pasan. Melilla nunca fue conquistada por los Omeya. Que a veces se nos pinta ahí todo verde, como es que ellos lo venden así, lo quieren vender así, el dar al Islam. Vale, dar al Islam, pero ¿cómo? Islam cultura, Islam religión, Islam imperio es una falacia. Al Islam cultura te lo puedo comprar, porque al final vemos incluso cómo esa cultura islámica penetra hasta en España. Vemos iglesias del siglo XIV en Toledo con textos en árabe. Sí, señor. En árabe, que es una lengua, no una religión, no lo olvidemos, ¿vale? Y había catecismos en árabe, como hablábamos antes con Hernando de Talavera, era una lengua. Lo que pasa es que se apropian de ella estos árabes contemporáneos y nos quieren robar esa historia. Entonces no entendemos África ni entendemos nada. ¿Que África empieza en los Pirineos? Dices, sí, porque es el territorio más rico del Mediterráneo. Mira, África empezará en los Pirineos, pero lo que a mí, mira, hay una estrofa que a mí me gusta mucho y la repito hasta la saciedad. No es que África empiece en los Pirineos, es que España está en todo el mundo. Es así. Lo decía Bernardo... Una buena vuelta de tuerca. Sí, es verdad, sí. es así. Y es verdad. Bernardo López, en su Oda al 2 de mayo, dice una estrofa que a mí me parece alucinante, que dice: desde la cumbre bravía que el indio sol tornasola hasta el África que inmola a sus hijos en torpe guerra, no hay un pedazo de tierra sin una tumba española. Y es así, no es que África empiece en los Pirineos, es que España está en todos sitios. Está en todos sitios, igual que está en África. La Rosa de los Vientos. Está en la Antártida, ha estado en la Antártida, no olvidemos que uno de los algunos primeros... europeos nos recuerdan de otra manera, pero... Efectivamente, en el Nuevo Mundo estamos y estaremos y seguiremos estando siempre. Hay grandes literatos, grandes personas del mundo de la cultura de toda la zona de Hispanoamérica, tienen grandes influencias y grandes raíces españolas. Una de las personas que tratamos, uno de los personajes más interesantes que a mí me enamoró del libro de España en el mundo es Sor Juana Inés de la Cruz.
una religiosa nacida en México que se convierte en una grandísima literata gracias a la influencia de escritores españoles, ¿no? Y que llega a ser apreciada tanto por la gente de allí de México como por la gente de España. Y es justo lo que es España. Ella es resultado de una mezcla de culturas que no hace otra cosa que enriquecerla, porque España donde va lo ha hecho siempre. Sí. Se proyecta, se enriquece culturalmente del sitio donde va, lo asume y aumenta la grandeza de nuestro país, ¿no? Por eso, Y al de final, nuestra historia, claro. así es. Y bueno, no hay que olvidar que si hablábamos antes del concepto de historia de España en todas las épocas del tiempo, ha habido grandes personas al servicio de España que sin ser españoles, o siendo españoles también, no han servido más que para engrandecer la historia. Hablábamos antes del Imperio Romano. No olvidemos que Trajano Y Adriano. y Adriano, pero sobre todo Trajano, es el primer emperador hispano del Imperio Romano y el que lleva al Imperio Romano a su máxima extensión. Grandes filósofos como Séneca, o sea, grandes personajes, y todos son españoles. España siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. O si no quieren decir españoles, pertenecen a la historia de España, que eso es innegable. ¿Verdad? Son españoles. O hispanos en general. Hispanos o como queráis, pero sí son de historia de España. Hay un pequeño reducto en África muy desconocido por españoles que es Guinea Ecuatorial. Sí, Que siempre que hablamos del África, ¿no?, española, pensamos solo Ceuta y Melilla. claro. Que es cierto que quizá no se hizo todo bien en Guinea Ecuatorial, pero que, vamos... Yo lo trato en el libro un poquito. Por eso, conozco muchos y nos tienen un cariño enorme. Sí, sí, y los tenemos abandonados. Actualmente hay una suerte de neocolonialismo cultural francés en África que nunca ha cesado e intentan robarnos, digamos, la influencia que debería tener España realmente en Guinea. Los guineanos están deseando que España les preste atención. Y Francia se está aprovechando de eso, ya tienen, creo que, televisiones, bibliotecas, están proyectando ese neocolonialismo francés que a la chita callando se va quedando un poco, bueno, siempre han estado controlando África, Francia. Sí, pero claro, está claro, como en todo, si tú no estás, otro Claro, va a ocupar tu y Guinea, espacio. efectivamente, si abandonamos nuestra historia, otro viene y la ocupa, es así. Por Y la de- cuenta. También. Y de Guinea deberíamos ocuparnos porque aún, o sea, tenemos, aparte de los lazos culturales e históricos, mucho guineano aquí, mucho guineano que estuvo en las Estuve Fuerzas en Armadas. el 64 aniversario de la independencia. Que 12 de octubre, por Nos cierto. invitaron, exacto. Bueno, me invitaron y fui y empezó el embajador diciendo, somos un pueblo hispano. Sí, son orgullosos de eso, sí. Que tú ya te quedas diciendo, claro, no es africano, que también, pero hispano por delante de todo. Y claro, ¿no?, te rompe la cabeza, sobre todo aquellos que piensan a España de una manera racista, ¿no? Y dices, cuando decía José Antonio, ¿no?, el español no puede ni debe ser racista, y ahí está, ¿no? Incluso hay imágenes, por ejemplo, en la División Azul, guineanos combatiendo en Rusia. Que no Sí, digo aún que fueran quedan forzados voluntarios, descendientes pero de ahí Conquistadores están. españoles, conquistadores Hay una embajada españoles leyendo el Marca, Sí, ¿no? y en nuestras Fuerzas Armadas Guineano quedan leyendo el muchos Marca descendientes de en Rusia, eso es casi, Ah. es un bodegón casi de Hay una anécdota humorístico. que cuentan en Melilla, que cuando Guinea pues obtuvo la independencia, se quedaron varios legionarios guineanos, entre comillas, tirados. No tenían nacionalidad, querían seguir en la legión, pero no tenían papeles españoles y en teoría deberían haber sido deportados a Guinea, pero en Guinea tampoco los querían. Y cuentan allí que fue el presidente Suárez el que les dio nacionalidad española allí estando en Melilla de visita. Los vio en el tercio, no sé cómo pudo hablar con ellos y tal, y le dijo, pues ahora sois españoles, y les hizo los papeles a esos guineanos, y aún quedaba algún cabo primero, me parece. Sí, queda todavía gente, aquella, sí, señor, sí. legionarios, sí. Seguramente tenemos de ver los desfiles de la Legión de nuestra infancia, tendremos en nuestra mente el cabo primero este que iba delante con unas barbas, uno muy alto, fuerte, que creo que además falleció hace poco, uno de ellos. Los conozco. Pues esos eran guineanos de esa época, ¿eh? Y ahí quedaron sirviendo en la Legión como españoles, y todos los que no pudieron salir de Guinea. Por ejemplo, hay una película, la de Palmeras en la nieve, que representa muy bien ese final de la Guinea española y cómo se impide al que quiere permanecer en España o salir y venir a la península o a Canarias, se les impide salir de allí de Guinea, hasta casi la actualidad, que ha estado ahí la dictadura. Ya nos queda poco tiempo, así que me gustaría preguntaros, con todo lo que habéis estudiado,
¿qué personajes quizá consideréis clave o al revés, más bluff de la historia que habéis visto? ¿O qué personajes pondríais en valor y cuáles no? Es decir, es una pregunta muy complicada. Por decir, estos personajes han son sido muchos nefastos. Mira, voy a tirar... Me vale un top 3, ¿eh? Un top, vale. Por Eso limitaros bastante. lo simplifica bastante, lo cual te lo agradezco. Mira, voy a poner en valor, aunque sea muy mediático y esté muy manido, quiero volver a hablar del Cano, ¿vale? Quiero volver a hablar del Cano no como gran marino que da la vuelta al mundo, sino como gran líder de la historia de España, eso es importante, ¿no? El modelo de liderazgo... En este caso, en este libro es el que... Efectivamente, de hecho es el Cano el que, igual que en el primer libro era Quevedo el que nos acompaña, alrededor del mundo tenía que acompañarnos el Cano, en España, en el mundo, curiosidades para leer en familia, ¿no? Y lo quiero poner en valor porque solo una persona con su templanza, con sus agallas, con su capacidad de liderazgo, era capaz de tomar la decisión más apropiada cuando todo eran malas decisiones a la hora de dar la vuelta al mundo, ¿no? De gestionar el personal para culminar la misión y culminar la gesta a pesar del contexto y las enfermedades, el hambre que estaba pasando la tripulación. Solo una persona como él pudo terminar la gesta de esa forma, ¿no? Eso me parece una persona, y debe ser una de las gestas, desde mi punto de vista, al menos, una de las grandes gestas de la historia de España, desde luego es la primera circunnavegación al mundo, el Cano. Luego, por ser... Mira, otra persona que también estuvo al servicio de España y me parece súper interesantísima, Doña Marina, por ejemplo, hablando del Nuevo Mundo, ¿no? Cuando hablamos del Nuevo Mundo y de la conquista del Nuevo Mundo siempre se habla de batallas, de genocidios que no existieron y de muchas otras cosas, y se nos olvida lo más importante, que es la diplomacia. La diplomacia que exporta Hernán Cortés, cómo establece relaciones con todas las tribus de la zona, cómo las une a su equipo y consiguen vencer al gran imperio, ¿no? Al imperio azteca, en la conquista de México. Y esto hubiese sido totalmente imposible sin la aparición de Doña Marina, una mujer que aprende muchísimos idiomas, que se hace especialmente útil para Hernán cuando aprende el castellano, y bueno, que también es un claro ejemplo digamos, la fusión, sí. Sí, y del mestizaje, ¿no? Del mestizaje, porque de hecho el hijo que tiene Doña Marina con Hernán Cortés es uno de los primeros ejemplos de mestizaje de la historia de España. 2. Que además se promocionaba desde la corona. Sí, desde luego, desde luego. Y 3, claro, es que tengo que hablar de ella otra vez, pero es que me toca especialmente Isabel. Es que Isabel es un personaje para mí... Sí, coincidimos. Es que es importantísimo. Es que se ha intentado varias veces santificarla, pero hay gente que todavía... Pues es una pena por lo que hemos dicho Cuanto más lees antes, de ella, más te enamoras de ese personaje. Sí, te sorprende. Y es que no puedes evitarlo. Sobre todo eso, la diplomacia que tenía, la forma, cómo intentaba que no se desmoronase todo, que todo fuera una... Hablo de punto y todo, piña, a ¿no? pesar de Isabel. Es que es muy fuerte. ¿Verdad? Siempre hablamos muchas veces de valores. Es que encima es mujer, es decir, Encima, es claro, que hoy en fíjate. día nos dan la matraca con esto. Una mujer hace 500 años que a todo el mundo le tenía firme. Es que y todo el mundo la adoraba. Sí, todo el mundo la adoraba porque hay una cosa muy importante. Siempre que se hablan de valores, el valor de la paz, el valor de... Yo siempre lo digo, yo digo una cosa. La parusía de los valores y de los derechos humanos. Yo digo una cosa, no es tanto la paz, el valor como la virtud. Porque tú a un niño le puedes enseñar lo que es la paz con la canción esta del colegio que nos enseñaban de pequeños, tus manos son palomas de la paz. Pero si luego el niño se pelea en el recreo, porque al niño hay que enseñarle a ser pacífico, que es la virtud, no sirve de nada. Isabel era una mujer llena de valores, pero sobre todo estaba llena de virtudes, porque realizaba todo aquello que decía, proyectaba todo aquello que decía, era ejemplar, era una persona buena, era una persona... Sabía de quién luchadora. rodearse. Era también, que increíble. es muy interesante De eso. hecho, otro ejemplo de feminismo, ¿no? Se rodeó de grandes damas muy talentosas en la corte, ¿no? Y eso lo hacía Isabel. Entonces, para mí Isabel es otro ejemplo espectacular. Y podría hablarte de mucho más, pero me voy a quedar con esos 3. Porque se nota que eres granadino, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Dónde podía estar enterrada Isabel? Pues exacto. En Granada, Además lo cambiaron, se iban a entrar en Toledo y dijeron no, por el simbolismo de lo que significaba Granada, y nos queremos. El gran capitán también está enterrado en Granada, hay que decirlo. Efectivamente, sí. ¿Y tu top 3? Sería... Es que sí, es muy complicado, yo tengo más páginas que tú. A poder ser africano. Pero sí que tengo personajes para curiosos. romper un poco el esquema de la gente. Hay un personaje muy curioso para mí que es Sisebuto, uno de los reyes visigodos, llamado el Sabio, ¿no? Que le gustaba la astrología, le gustaba la historia, le gustaba la geografía, y fue uno de los que me hizo a mí el punto de decir, ostras, no sabía esto, tío. Y es que Sisebuto, según
San Isidoro de Sevilla, fue el único rey visigodo que propuso y realizó con éxito una campaña para recuperar, cuidado, Ceuta y Tánger y esa Hispania tingitana, recuperar para los visigodos, porque estaba, según San Isidoro y él, ocupada por los bizantinos. Entonces ellos pretendían unificar esa diócesis de Hispania y Sisebuto, según nos cuenta San Isidoro, como digo siempre, porque no hay otra fuente que lo diga, Sisebuto logra conquistar Ceuta, Tánger y otros pueblos de la costa norteafricana. Eso es lo que nos cuenta San Isidoro. Y me llamó mucho la atención cuando vi, porque esa escultura está en Toledo, en el Parque de la Vega, con el epígrafe puesto, y digo, ostras, el visigodo que consigue fletar una armada, Sí, señor. desembarcar y conquistar esos territorios a los bizantinos. Entonces ese personaje es uno de los más curiosos para mí, ¿no? Y otro personaje muy interesante, dando saltos en el tiempo, que al final es de los que va, De ¿no?, eso se trata. es Felipe II, que dices tú, joder, siempre Felipe II. No, es que Felipe II, es que hay que darle la importancia que tiene, que fue el rey del mundo, y supo gestionarlo, y supo ser inteligente, sobre todo en lo que más estudio aquí es cómo se hace con esa corona de Portugal después de la batalla de Alcázar-Quibir. Sí, señor, Y cómo nosotros. liga una serie de relaciones internacionales para que no se derrumbe ese mundo occidental que estaba a punto de caer cuando se muere el rey Sebastián de Portugal. Él se hace con la corona, pero también negocia con ese imperio de Marruecos, esos estados del sur, para que no colapse y no se produzca una guerra de enormes dimensiones, ¿no? Promueve a un sultán que era el hermano del fallecido, pacta con él e incluso envía un pintor a su corte, que es Blas de Prado, y le hace regalos y negocia también la recuperación de los cadáveres del rey Sebastián y de esa florinata de la nobleza portuguesa, que al final, gracias a Felipe II, pueden descansar en sus monasterios de Lisboa, el de los Jerónimos de Belén, que es donde descansa el rey Sebastián. Felipe II también es muy prudente con todas esas colonias y dominios que tenía Portugal a lo largo de todo África, esas zonas del Congo, y no se entromete. Lo único que hace Felipe II es crear una figura que se desconoce totalmente, que es la de protector del Congo, para cristianizar el Congo, y envía misioneros autorizados por el Papa y se convierte... lo que después hizo Bélgica en el Congo. Sí, bueno, sí. Para ponerlo en valor. Sí, para ponerlo, es que vamos, uno donde queda uno y donde otro. Ni siquiera se dedica a intervenir, permite a Portugal, al final, porque eran las cortes, la nobleza era la que tenía el poder. Lo único que hace Felipe II es autodenominarse Felipe Protector del Congo, mediante un apostolado y una serie de misioneros que intentan cristianizar. Bueno, ya al final ya sabemos cómo acaba la cosa, ¿no? Con sus descendientes que pierden Portugal, pero nosotros ganamos, o sea, pierden la corona de Portugal con todas sus posesiones, pero ganamos Ceuta, ¿no? Entonces, bueno, algo es algo. Y eso yo creo que es importante ponerlo en valor a Felipe II, ¿no? Ese personaje que dicen negro, ¿por qué? Porque era la ropa de la gente de además dinero, marcó tendencia Sí, en la señor, época. sí, que- señor. que es uno de los más sufridos de la leyenda negra, ¿no? Sí, Felipe II, y hay que ponerlo en valor según las situaciones. Y yo Te queda un tercero. lo recupero ahí, sí. Y un tercero es que ya es muy complicado, pero nos vamos al siglo XIX porque me gusta mucho cómo el general O'Donnell es capaz de ser a la vez, digamos, presidente de España y ponerse al frente de una campaña contra el Imperio de Marruecos, del que estaba ya harto de tanta infamia, porque a veces se habla de la guerra de 1859-60 como una guerra de propaganda, pero no es así, ¿no? Llevaban décadas de asaltos a buques, de asesinatos de gente que trabajaba en Ceuta y Melilla, de ataques a los puestos militares, y es cuando O'Donnell, después de un ultimátum, cuando destruyen el fuerte de Santa Isabel, promueve una campaña contra el Imperio de Marruecos, y una tras otra va demostrando que el ejército español es capaz de vencer, y a esa, digamos, exitosa campaña se van sumando luego las comunidades históricas, por así decir, ¿no? Esas, ¿cómo se llaman? Bueno, envían
los vascos en Vizcaya envían los tercios vascongados y los catalanes sabemos que envían a esos voluntarios catalanes, después de la primera victoria. Ojo, cuando ven que venden en Castillejos, dicen, ay, pues vamos a colaborar aquí y tal. Y es O'Donnell, el encargado de esa exitosa campaña contra el Imperio de Marruecos, lo pone contra las cuerdas y recupera el honor de España, ¿no? Por así decirlo. Pues Manuel Ángel Cuenca, Miguel Ángel Ferreiro, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer escuchar de dos militares estas gestas de España, esta historia nuestra por el mundo y por África, que en tu caso pues, la gran desconocida. Enhorabuena por vuestro trabajo, muchísima suerte en el futuro y también muchísimas gracias por servir en las milicias, en el ejército, que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, que merece la pena. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Ya tienen aquí estos 3 libros de la editorial EDAF, Curiosidades de la Historia de España, Gestas de España y la segunda columna, que, como bien decíamos al principio del programa, pues amplía el abanico para poder enseñar a todos los públicos esa historia de España que tanto merece ser recordada. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.